¿Qué tal, maestra? Nuestro equipo va a hablar sobre la respiración celular. Nuestro equipo está conformado por Héctor Tarango, Emanuel Lara, Lina Valdés, Adriana López y yo, Dagoberto Rivas. Ojalá y sea de su agrado. Es un proceso químico en el que el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos. También se llama metabolismo aeróbico, metabolismo oxidativo y respiración aeróbica. Glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen la energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de tres carbonos llamadas piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, o sea, que su evolución ocurrió hace mucho tiempo y se encuentra en una gran mayoría de los organismos vivos de hoy en día. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales. La fase en que se requiere energía. Fase en que se requiere energía. En esta fase, la molécula inicial de glucosa se reordena y se le añaden dos grupos fosfatos. Los dos grupos fosfatos causan instabilidad en la molécula modificada, ahora llamada fructosa 1,6-bifosfato, lo que permite que se divida en dos mitades y forme dos azúcares fosfatados de tres carbonos. Fase en que se requiere energía. Los dos azúcares de tres carbonos formados cuando se descompone el azúcar inestable son diferentes entre sí. Solo uno, el gliceraldehído 3-fosfato, puede entrar al siguiente paso. Fase en que se libera energía. En esta fase, cada azúcar de tres carbonos se convierte en otra molécula de tres carbonos, piruvato, mediante una serie de reacciones. Esas reacciones producen dos moléculas de ATP y una de NDH. Dado que esta fase ocurre dos veces, una por cada dos azúcares de tres carbonos, resultan cuatro moléculas de ATP y dos de NDH. Paso 1. Un grupo de fosfato se transfiere a ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa y la adición del fosfato tiene una glucosa dentro de la célula porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar por sí sola la membrana. Paso 2. La glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, la fructosa 6-fosfato. Paso 3. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6-bifosfato. Este paso lo cataliza la enzima fosfructosinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis. Paso 4. La fructosa 1,6-bifosfato se rompe para generar dos azúcares de tres carbonos. La dihidroxiacetona, fosfato DHPA, el gliceraldehído 3-fosfato. Estas moléculas son isómeros el uno del otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar directamente con los siguientes pasos de la glucólisis. Paso 5. La DHAP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Ambas moléculas existen en equilibrio, pero dicho equilibrio empuja fuertemente hacia abajo. Considerando el orden del diagrama anterior, conforme se está utilizando el gliceraldehído 3-fosfato, así que al final toda la DHAP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Paso 6. Dos semirreacciones ocurren simultáneamente. Primero, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato y la reducción del NAD en NADH y H positivo. La reacción general es exergónica y libera la energía que luego se usa para fosforilar la molécula, lo que forma 1,3-bifosfoglicerato. Paso 7. El 1,3-bifosfoglicerato dona uno de sus grupos fosfato al ADP. Lo transforma en una molécula de ATP y en el proceso se convierte en 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato se convierte en un isómero, el 2-fosfoglicerato. Paso 9. El 2
fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se transforma en PEP. El PEP es una molécula inestable lista para perder su grupo fosfato en el paso final de la glucólisis. Paso 10. PEP de inmediato dona su grupo de fosfato al ADP y se forma la segunda molécula de ATP. Al perder su fosfato, PEP se convierte en piruvato, el producto final de la glucólisis. Oxidación del piruvato. Al final de la glucólisis nos quedan 2 moléculas de piruvato a las que todavía se les puede extraer mucha energía. La oxidación del piruvato es el siguiente paso en la recolección de energía restante en forma de ATP, aunque no se genera ATP directamente durante este proceso. Pasos de la oxidación del piruvato. El piruvato se produce durante la glucólisis en el citoplasma, pero la oxidación del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial, en eucariotes. Por lo tanto, antes de que comiencen las reacciones químicas, el piruvato debe entrar a la mitocondria atravesando su membrana para llegar a la matriz. Pasos. El primer paso, se corta el grupo carboxilo del piruvato y se libera como molécula de dióxido de carbono. El resultado es una molécula de 2 carbonos. El segundo paso, la molécula de 2 carbonos del paso 1 se oxida y los electrones que se pierden en la oxidación son captados por el NAD+ y se forma NADH. Paso 3. La molécula de 2 carbonos oxidada, un grupo acetilo resaltado en verde, se une a la coenzima A, una molécula orgánica derivada de la vitamina B5, y se forma acetil-CoA. El acetil-CoA a veces se clasifica como una molécula acarreadora, cuya función aquí es transportar el grupo acetilo hacia el ciclo de ácido cítrico. Resumen, si consideramos que entran 2 piruvatos de la glucólisis por cada molécula de glucosa, podemos resumir la oxidación del piruvato de la siguiente manera. 2 moléculas de piruvato se convierten en 2 moléculas de acetil, CoA. Se liberan 2 carbonos de dióxido de carbono de los 6 que originalmente se encontraban en la glucosa y se generan NADH a partir de NAD+. Ciclo de Krebs. Toma acetil-CoA producida por la oxidación del piruvato y derivada originalmente de la glucosa, como su materia prima, y en una serie de relaciones redox recolecta gran parte de la energía de sus enlaces en forma de moléculas de NADH, FADH2 y ATP generados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos pasarán a sus electrones a la cadena de transporte de electrones y mediante fosforilación oxidativa generarán la mayor parte del ATP producido en la respiración celular. Paso 1. En el primer paso del ciclo del ácido cítrico, el acetil-CoA se une con una molécula de 4 carbonos, oxalacetato, y libera el grupo CoA, a la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. En el segundo paso, el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad, este es un proceso de 2 pasos en el que el primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso a veces describen al ciclo del ácido cítrico como una vía de 9 pasos en lugar de 8. El tercer paso, el oxicitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos, el alfa-cetoglutarato. Durante este paso, NAD+ reduce a NADH. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. El cuarto paso es similar al tercero. En este caso, el alfa-cetoglutarato que se oxida, lo que reduce un NAD+ en NADH y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este paso, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo de ácido cítrico.
Paso 5. En el quinto paso, la CoA de la succinil CoA sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a la ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP, guanosin difosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP, guanosin trifosfato. Como producto, la molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. Paso 6. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno junto con sus electrones a FAD para formar FADH2. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, por lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. En el último paso del ciclo del ácido cítrico se regenera el oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos. Mediante la oxidación del malato, en el proceso, otra molécula de NAD se reduce a NADH. En resumen, en una sola vuelta del ciclo entran 2 carbonos de acetil-CoA y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Se generan 3 moléculas de NADH y una de FADH2. Y se produce una molécula de ATP o de GTP. Fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente, en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP, en un proceso llamado quismiosis. En conjunto, la cadena de transportes de electrones y la quimiosmis constituyen la fosforilización oxidativa. Los pasos clave de este proceso mostrado de manera simplificada en un diagrama anterior incluyen los acarreadores de electrones NADH y FADH2 reducidos en otros pasos de la respiración celular transfieren sus electrones a moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD+ y FAD, que pueden ser reutilizados en otros pasos de respiración celular. Transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno, lo que los desplaza fuera de la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. La separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta hidrógeno para formar agua. Síntesis Síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP. Muchas gracias por su atención, maestra.